Muy bien, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El próximo domingo vamos a tener la visita de un querido hermano que va a estar compartiendo la palabra de Dios. Ya él ha estado en otras oportunidades y la verdad es que nos ha bendecido mucho con los mensajes que él ha traído, así que el próximo domingo vamos a hacer un breve paréntesis en nuestro estudio de Filipenses y después lo vamos a retomar. Pero hoy estamos llegando al final de la introducción de la carta de Pablo a los Filipenses. La introducción entendemos que es este saludo inicial que Pablo le hace a esta iglesia, este saludo que va desde el verso 1 hasta el verso 11, allí en el capítulo 1. Hoy vamos a dedicarnos a los versos 9 al 11, son los últimos 3 versos con los que ya termina este saludo, esta introducción. Pero ya lo que hemos visto en la primera parte de los versos 1 al 8, venimos viendo de una manera muy clara que estas expresiones del apóstol Pablo para con estos hermanos tan amados por él son expresiones de gozo, son expresiones de gratitud, son expresiones de afecto y de amor de parte del apóstol para los filipenses. Otra cosa de que surge de una manera muy clara cada vez que nosotros leemos cualquiera de los escritos de Pablo, en especial ahora estamos con Filipenses, pero nosotros podemos ver de una manera muy clara y muy evidente de que Pablo era un hombre maduro en su fe. No era perfecto, pero sí era maduro en su fe. Él era un hombre, como también hemos visto, que tenía una gran confianza en Dios. Él tenía una confianza absoluta en Dios y esta es la razón, una de las tantas razones por la cual él podía vivir en una vida de continuo gozo. Más allá de las circunstancias por las que tuvo que pasar durante tanto tiempo, tanto sufrimiento, circunstancias para nada difíciles, pero él siempre vivía en esta experiencia de gozo para con su Dios, para con su Señor y Salvador. Entonces, esto es lo que hemos comenzado a descubrir desde el principio de esta carta, es el tema que se va a seguir sosteniendo hasta el final. Venimos descubriendo que el tema central de la carta es este gozo que proviene directamente de parte de Dios. Y Pablo les está escribiendo a los filipenses para que ellos también pudieran aprender a vivir y a experimentar en el gozo del Señor, a regocijarse en el gozo del Señor. Porque si bien es algo que está disponible para todo hijo y toda hija de Dios, a veces tenemos que aprender a cómo debemos vivir en el gozo del Señor. Y es lo que Pablo está intentando en su escrito, de que ellos aprendan a regocijarse en su Señor, de que aprendan a madurar en la fe, porque hay una correlación entre un cristiano maduro y un cristiano gozoso. Ambas cosas deben estar presentes o deben estar en alguna forma de crecimiento. Y por supuesto que también Dios, el Espíritu Santo, ha inspirado a Pablo a escribir esta carta hace ya tantos miles de años para ayudarnos a nosotros también, que hoy vivimos en nuestro tiempo, a que también podamos madurar en nuestra fe y también aprender a vivir en el gozo del Señor. Vamos a comenzar leyendo los versos 3 al 4 del capítulo 1, en donde Pablo dice lo siguiente. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Eso es lo que dice allí en los versos 3 y 4. Pero a partir de los versos 9 y 11, que son los versos de los cuales nos vamos a estar ocupando ahora, él nos va a comunicar y le va a comunicar a ellos también, por supuesto, cuál es el contenido de sus oraciones por ellos. Entonces, ahora sí leamos los versos 9 al 11.
Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra cosa que es muy notable es que la mayoría de las oraciones que nosotros tenemos del apóstol Pablo en sus escritos, no sé si se dieron cuenta, pero él nunca, jamás lo vamos a encontrar pidiendo para algún beneficio propio o personal. Él nunca va a pedir oraciones para algo que tenga que ver con necesidades específicas que tengan que ver con su situación. Sí, escuchamos de que Pablo dice, oren por mí, por ejemplo, para que el Señor abra puerta, para que pueda seguir predicando. Y estas son las oraciones que él pide por él, para que el Señor lo pueda seguir usando. Pero jamás lo vamos a escuchar a Pablo de que él pida de que los hermanos estén pidiendo por sus propias necesidades personales. Por el contrario, siempre lo vamos a ver a Pablo de que él está intercediendo a Dios por las necesidades de los demás, como acabamos de leer ahora. Y no está mal pedir por necesidades personales, porque en el mismo modelo de oración que el Señor Jesús nos deja, en el Padre Nuestro, si se acuerdan, hay una parte que Él nos enseña a pedir por el pan nuestro de cada día. Y con todo lo que eso significa, tiene que ver con todas las necesidades que tenemos en esta vida para vivir. Entonces, no es que esté mal pedir por nuestras propias necesidades, pero lo que vemos acá, cuando hablamos de un hombre que es un hombre maduro en la fe, lo que estamos viendo es el carácter de un hombre maduro en la fe que se caracteriza, obviamente, entre otras cosas, se deja ver en que él en sus oraciones siempre le da prioridad a las necesidades de los demás y no a las suyas propias. Y lo mismo pasa o debe pasar con cada creyente que está madurando en su fe, en su relación con el Señor. Deberíamos aprender a enfocarnos más en las necesidades de los demás que en las nuestras mismas, porque esto habla mucho también de nuestro carácter, cómo está siendo formado en Cristo Jesús. Esto habla mucho también de qué es lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Pues bien, entonces una buena pregunta que por allí nos convenga hacer es de que cuando nosotros oramos, la pregunta es, ¿solamente le damos prioridad a nuestras necesidades? ¿O la prioridad en nuestras oraciones son las necesidades de los demás? Una buena pregunta para analizarla delante del Señor. Ahora Pablo en este pasaje de los versos 9 al 11, que vamos a ver hoy, él entiende de que hay tres cualidades o tres características que deberían estar presentes en los cristianos maduros de Filipo y por supuesto en los cristianos maduros de cualquier época de la iglesia y en todo lugar. Y las tres cualidades son los tres puntos que tienen en sus hojitas, en sus bosquejos. Una es un amor que crece, un amor en crecimiento. Es la primer característica que comienza a definir en este pasaje Pablo de lo que es un creyente maduro. Que en él hay un amor que crece, que también hay un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Y finalmente, de que hay un discernimiento y un sentido común para manejarnos, movernos, tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, amor en crecimiento, conocimiento verdadero y discernimiento y sentido común. Comenzamos por el primero,
un amor que crece o amor en crecimiento. Pablo, y los invito a ir yendo a la carta de Pablo a los Gálatas, vamos a estar leyendo capítulo 4, verso 19 al 20. Pero Pablo era un hombre de que él vivía muy preocupado siempre para que Cristo fuese formado en la vida de los creyentes. Este era el anhelo de Pablo, que Cristo sea formado en vosotros. Y en la carta a los Gálatas nosotros podemos ver su pasión por esto, su pasión por esta necesidad. Los Gálatas, de manera muy particular, ellos habían sido alcanzados por la predicación de Pablo. Ellos habían escuchado el mensaje del Evangelio, que la salvación es solamente por fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, no por obras personales, no por esfuerzos personales, no por ninguna de esas otras cosas. Sin embargo, los Gálatas, habiendo pasado un tiempo de que Pablo los había dejado a ellos habían comenzado a dejarse arrastrar por falsos maestros que venían con falsos evangelios cuya salvación ellos decían de que sí, está bien, tenés que creer en Cristo, pero aparte de eso tenés que agregarle cierta cantidad de obras, ritos del judaísmo, ceremonias, festividades, un montón de cosas. Y entonces Pablo, allí en Gálatas 4, 19 al 20, fíjense lo que dice. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué estaba perplejo? Bueno, fíjense Gálatas 1:6, por lo que acabamos de decir. Él comienza diciendo, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado, dice Pablo, estoy perplejo. Fíjense Gálatas 3:1, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. ¿Quién los está fascinando para apartar sus ojos y su fe de la obra que Cristo hizo en la cruz? ¿Por qué se están dejando arrastrar para creer en un evangelio falso, diferente, al cual le tienen que agregar obras? Entonces Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría por esta causa. Pablo sufría por esta razón. Pablo, al decir que sufría hasta que Cristo fuera formado en ellos, es decir, les está diciendo hasta que ustedes se conviertan en cristianos maduros y ya no se dejen engañar más por falsas enseñanzas. Sufro por esto, oro por esto, que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría y esto lo hacía en oración y en intercesión ante Dios, porque en realidad, al definitiva, el único que puede producir esto es Dios en el corazón de los creyentes. Por supuesto, por el poder de su Espíritu Santo. Por supuesto, por el consejo y la predicación de su palabra. Pero Dios es el único que puede transformar y hacer madurar el carácter en cada uno de sus hijos, pero al mismo tiempo dio sus instrumentos humanos para que intercedan ante Él en oración, y Pablo era este instrumento de Dios en sus manos. Pablo intercedía por estos hermanos para que Cristo fuese formado en ellos. Entonces, es con esta pasión, volvemos a Filipenses capítulo 1, verso 9, es con esta pasión de Pablo de que Cristo sea formado en los creyentes que él comienza a manifestar cuál era el contenido de sus oraciones, de las oraciones que él hacía ante Dios a favor de los filipenses. ¿Y qué es lo que dice la primera parte entonces del verso 9? Dice, y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más. Que vuestro amor abunde aún más y más. La pregunta es, ¿por quién es que este amor debe crecer más y más? ¿Es por Dios o es por los hermanos? Bueno, la verdad es de que sabemos, voy a leer 1 de Juan 4, 20, 21, pero sabemos de que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos, ¿no es así? 1 de Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Entonces, claramente el objeto de este amor debe ser Dios y deben ser los hermanos, porque una de las cosas, como estamos diciendo, que caracteriza a un cristiano maduro en su fe, en su relación con Cristo, en su caminar con el Señor, es que ama a sus hermanos. Es que se aman los unos a los otros. Esto es síntoma, característica de una persona madura en Cristo Jesús. Ama a sus hermanos. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que él ora para que este amor crezca hacia Dios, hacia los hombres. Pero surge otra pregunta más. ¿Cómo es que yo puedo amar más a mis hermanos en la fe? ¿Cómo hago para yo poder más amar a mis hermanos? Y la respuesta es amando más a Dios. Y la pregunta ahora es, ¿y cómo puedo yo entonces hacer para amar más a Dios? Y la respuesta es conociendo más a Dios. Porque no podemos amar a quien no conocemos y no podemos amar cada vez más a quien conocemos cada vez más. El punto es de que cuanto yo más conozca a Dios, en cuanto yo más me preocupe por conocer quién es este Dios que es tan hermoso, que es tan infinito, que es tan lleno de gloria y de gracia, cuanto más yo le conozca, entonces ¿saben qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar más y más razones para poder amarle cada vez más y más. Cuando un creyente, cuando nosotros nos estancamos en nuestro amor por Dios, no sé si les pasa, pero es que como, bueno, amo a Dios, sé que lo amo por lo que Él hizo por mí, etc., pero ya está, es como que mi amor por Él llegó a un límite, a un tope. Y el problema de esto, cuando pasa esto, es porque tal vez, o seguramente, es porque no estamos aprendiendo nada nuevo más acerca de Dios. Es como que Dios ya alcanzó un límite para nosotros. Y bueno, esto es lo que conocemos de Dios, hasta acá voy a manifestar mi amor por Él porque esto es lo que yo conozco de Él. Hermanos, Dios es infinito. Su palabra es infinita. En su palabra jamás vamos a tocar fondo para conocer realmente quién es este Dios tan, pero tan inmenso. Entonces lo que necesitamos hacer nosotros es aprender a amar más y más a Dios. Y para esto, ¿qué es lo que debe pasar en nuestras vidas? Pues sencillamente debemos pasar más y más tiempo en su palabra. Porque no tenemos otra manera de conocer más a Dios. Porque Dios se revela a nuestras vidas por la revelación de su palabra. Porque un conocimiento, poco conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces va a resultar en que nosotros vamos a tener un amor por Dios que también va a ser muy poco. Pero si yo conozco su palabra,
Y esto va a hacer que yo, al conocer más a Dios, pueda amar más a Dios. ¿En qué va a resultar también? Naturalmente voy a aprender a amar más también a mis hermanos, a mi prójimo. Y de esta forma no voy a hacer nada malo en contra de ellos. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer en definitiva para que Dios en todo sea glorificado. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. El Señor Jesús habla muy claramente de esto también. Juan 14, 23 y 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta que hay una relación directa? Si amamos a Dios, amamos a su palabra. Si amamos al Padre, amamos su palabra. Si no lo amamos, es porque no amamos su palabra. Pero vemos entonces que la oración de Pablo también incluye de que este amor que crezca más y más, también crezca en un conocimiento verdadero, por supuesto, de Él. Por eso dice, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión. Entonces acá vamos al segundo punto, que es esta idea, esta característica de un creyente maduro, que es alguien que tiene un conocimiento verdadero de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Amor por el conocimiento verdadero es amor por su palabra. Y hermanos, acá hagámonos otra pregunta más. ¿Amamos la palabra de Dios? Y fíjense bien de que no estamos preguntando si leemos la palabra de Dios. No estamos diciendo estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, abrimos la palabra de Dios, andamos con la palabra de Dios bajo el brazo. No es esa la pregunta. La pregunta es si realmente amamos la palabra de Dios, porque amar la palabra de Dios no es solamente leerla. Es leerla y obedecerla. Pero tampoco es eso, porque si yo leo la palabra de Dios y obedezco la palabra de Dios, pero esa obediencia es una carga para mí, entonces no estoy amando a Dios. Estoy tal vez obedeciendo por obligación, porque tengo cargo de conciencia, para que los demás vean que soy obediente. Eso no es amar la palabra de Dios. Cuando yo amo la palabra de Dios es porque obviamente la leo, pero porque la obedezco y esa obediencia produce en mí, ¿qué cosa? Gozo, que es de lo que se trata esta epístola. Cuando yo obedezco a Dios, sea lo que sea que Él me diga, que Él me pida, que Él me exhorte, lo que fuera, y eso produce en mí gozo, pues entonces esa es una manera correcta de amar la palabra de Dios. Alguien que ama la palabra del Señor le va a producir gozo, no solamente las promesas de Dios, no solamente las bendiciones que Dios tiene para la vida de esa persona, sino que también va a sentir gozo en las cosas que Dios te prohíbe que hagas. En las cosas que Dios te advierte que son pecado y que no tenés que meterte allí. También te va a producir gozo en aquellas cosas que Dios te dice claramente que tenés que evitar. El creyente maduro va a sentir gozo aún en aquellas advertencias que Dios le da, porque el creyente maduro entiende que incluso estas prohibiciones van a resultar en bendición para su vida y le da gracias a Dios por advertirle de esas cosas. Otra vez, primera de Juan, capítulo 2,
verso 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso es amor. Eso es una relación genuina con nuestro Dios y Salvador, a quien decimos que es nuestro Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor, dice el Señor en los evangelios, si no hacéis lo que yo os digo? No me digas que soy tu Señor, si no haces lo que yo te digo. Entonces el creyente maduro, bueno, ahí mismo también, perdón, 1 de Juan 5, 2, 3. 5, 2, 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta otra vez la relación entre una cosa y otra? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué dice esto? Me encanta. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son pesados. No me producen molestia, no me producen rechazo. Amo vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es evidencia de salvación y es evidencia de madurez cristiana. El creyente maduro entiende que las prohibiciones de la palabra de Dios lo que hacen es protegernos de las consecuencias del pecado. Entonces entendemos de que todas esas advertencias, esas prohibiciones, al final lo que Dios lo hace porque el Señor nos ama, porque forman parte de las bendiciones abundantes que Dios tiene para con nuestras vidas. Pero aquellos que no han aprendido a amar la palabra de Dios, tal vez la leen, tal vez la escuchan, pero no la aman, porque cuando Dios les dice no es por acá, es por acá, y comienzan a sentir enojo contra Dios, rechazo contra Dios, molestia contra Dios, molestia contra los hermanos que te exhortan y te dicen, mira, hermano, te amo, quiero decirte de que el Señor dice de que no es por acá, es por allá. Cuando estas cosas ocurren, ellos piensan de que Dios quiere robarte la libertad de hacer aquellas cosas que tenés ganas de hacer. Y es lo que pasa cuando son creyentes que no aman realmente la palabra de Dios. Pero vivir haciendo solamente lo que me da la gana puede ser por dos razones. O por ignorancia. Los invito a ir buscando el profeta Oseas, capítulo 4. O porque a pesar de que conozco la verdad de Dios, la voluntad de Dios, la rechazo. El profeta Oseas dice algo tremendo. Dice que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 1 al 6. Dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenderá y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Que nadie acuse ni reprenda a otro,
Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarán, por tanto, en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Creo que nos ayuda a entender la dimensión de la tremenda importancia y la gran responsabilidad y el enorme privilegio que tenemos de conocer cada vez más y más y más a Dios y su voluntad para nuestras vidas, y no rechazar aquellas cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer, por más de que no nos guste que tenemos que hacerla. Esto es madurez, hermanos. Esto es amar a Dios. Esto es amar a su palabra de una manera real. Entonces la oración de Pablo por los filipenses, cuando él ora para que el amor de ellos crezca más y más entre ellos y para con Dios, al añadirle esto que dice de que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, lo que está diciendo es de que ese amor que debe crecer más y más para con Dios y para con los hermanos, es un amor que tiene que estar fundamentado sobre el conocimiento de la verdad de Dios. No es que yo amo como a mí me parece. No es que yo amo como yo lo siento. Yo voy a amar en base a lo que Dios me dice que es el amor, que son dos cosas muy diferentes. El jueves hablamos bastante de esto. Y decíamos de que el amor bíblico no es un mero sentimentalismo. Hoy cuánto te quiero. O el amor que se puede tener no solamente entre los hermanos en la iglesia, también ocurre en el mundo. Pero hablando del amor dentro del contexto de la vida cristiana, de la iglesia. Hay muchos que dicen, bueno, pero el amor es ciego, y yo lo siento así, y mis emociones, ay, y cuánto te quiero, y cuánto te amo, y si hay ahí chicos o chicas que están queriendo ponerse de novio, y bueno, y uno entiende de que se enamoran, y las emociones están allí, y se van enceguecidos detrás de los sentimientos, pero si esos sentimientos y esas emociones no van aparejados, no están sujetos, no están siendo guiados por la voluntad de Dios para que manejes esas emociones, al final la cosa generalmente siempre terminan mal, porque este tipo de sentimiento, este tipo de emociones que solamente son a nivel carnal, digamos, o meramente emocional, es un tipo de amor que cuando lleguen las dificultades de la vida, que cuando lleguen las presiones de la vida, que cuando lleguen los problemas de la vida, es un tipo de amor que no soporta esas cosas. Y muy pronto se termina y deja de ser. Ahora cuando nosotros hablamos, y vamos al famoso pasaje, por favor, 1 Corintios capítulo 13, el pasaje donde hay una descripción gloriosa de lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Cuando hablamos de este tipo de amor, es el tipo de amor del cual Pablo ama, no es un amor meramente romántico, sino que es un amor divino. Es un amor que también tiene que ver con el carácter de Dios y que Dios quiere de que nuestro carácter sea conformado a este tipo de amor, porque este tipo de amor es un amor que permanece para siempre. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8. En la medida que vayamos avanzando, yo voy a ir explicando muy brevemente lo que significa cada parte, de una manera muy rápida, muy general. Como siempre decimos, acá tendríamos para varios mensajes. Pero comienza diciendo, 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué significa esto? Significa de que el que ama es paciente en todo
y siempre se debe mostrar amable. Es sufrido, es benigno. Continúa y dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Sencillo, el que ama con esta forma de amar de Dios no va a sentir envidia por nadie, ni tampoco se va a creer que es más que nadie, no se va a envanecer, no se va a creer que es mejor que nadie. 13:5, no hace nada indebido. Esto significa de que quien ama con el amor de Dios va a evitar de todas formas pecar por él mismo, va a evitar pecar contra la persona amada y va a evitar de que la persona amada cometa pecados. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no es egoísta, sino que busca el bien de los demás. Este no es el amor que se experimenta solamente desde las emociones, porque cuando yo amo estoy esperando ser correspondido, estoy esperando algo de los demás. No es así el amor de Dios. Él busca el bien de los demás. No se irrita, no se enoja por cualquier cosa. No guarda rencor, que no se pase la vida recordando lo malo que otros le hicieron, porque es una persona que ha aprendido a perdonar. Es un creyente maduro. 13:6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No festeja lo que hacen los malos, sino que se gozan en los que practican la verdad de Dios. 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 13:8, el amor nunca deja de ser. Este es el punto. Solo este tipo de amor es el que permanece para siempre. Pase lo que pase, venga lo que venga, es un amor que va a permanecer para siempre. Ahora alguien puede decir, qué bien, qué lindo, pastor, esto es fácil de leer, pero ¿sabes qué? No es fácil de hacer. Bueno, esta es la diferencia entre leer la palabra de Dios y amar la palabra de Dios. No estamos diciendo que sea fácil hacerlo, justamente porque nuestras emociones, nuestra carne, nuestro pecado, nuestro egoísmo, no nos gusta hacer lo que Dios nos dice que tengamos que hacer. Ahora es cierto que no es fácil, pero lo cierto también es de que Dios da a sus hijos su Espíritu Santo. Es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos da su Espíritu Santo para que en su poder podamos hacer lo que en nuestro poder no podemos hacer. Y esto es evidencia de salvación, hermanos. Esto es evidencia de salvación, es evidencia de la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, una muy buena pregunta, ¿está pasando esto en mi vida? ¿Estoy creciendo en esto? ¿Estoy madurando en esto? ¿Realmente puedo identificar la presencia de Dios santificando mi vida, transformando mi corazón, amando su palabra, amándolo a Dios, conociéndolo más a Dios, amando a mis hermanos? ¿Es esto realidad en mi vida o no? Pues de esto se trata la oración de Pablo. Por ellos y por supuesto, en alcance nos llega a nosotros. Entonces, finalmente, hablamos del tercer punto que caracteriza a un cristiano maduro, y esto tiene que ver con tener discernimiento y sentido común ante los eventos de la vida, ante las situaciones de la vida, ante las decisiones que tengo que tomar, ante aquellas cosas que se manifiestan en mi corazón, en mis emociones, y aún sobre eso tengo que tener discernimiento para saber si eso que se está manifestando es aprobado por Dios o no. ¿O no? ¿Acaso no se trata de decir, y bueno, yo soy así, si les gusta bien, y si no? Si sos así, y sos un hijo de Dios, y Dios te está mostrando que tenés que cambiar esa área en tu vida, tenés que hacerlo. No es justificativo de que seas así.
No es justificativo. Bueno, este es mi carácter. No, usa tu carácter para glorificar a Dios. No estamos pidiendo que cambies tu carácter, tu personalidad. Dios te hizo así, bárbaro, pero usa tu carácter para glorificar a Dios. No para pecar contra Dios, ni contra tus hermanos, ni contra vos mismo. Entonces, finalmente, la oración de Pablo por los filipenses es para esto, para que esto también resulte en discernimiento. Filipenses 1:10, la primera parte del verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Discernimiento. Para que ellos puedan diferenciar entre la verdad y el error. Error que otros no perciben, pero en la medida que nosotros nos vamos relacionando con Dios, Dios ha prometido darnos discernimiento, hermanos. Él ha prometido darnos sabiduría. Santiago 1:5, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Hermanos, todos los días de nuestra vida tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser más sabio. Ayúdame a discernir con madurez. Ayúdame a crecer porque todavía tengo tantas cosas en mi corazón que entiendo que no están conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Porque esto tiene que ver con tener sentido común para manejarnos en la vida, para que nos vaya bien, para que nos vaya lo mejor posible, para que Dios bendiga nuestras decisiones. Tiene que ver con tener sentido común. Y tener sentido común tiene que ver con que nosotros estemos de acuerdo con Dios en que lo que es malo y lo que es bueno, no porque yo lo digo, no porque la sociedad lo diga, sino porque Dios lo dice. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. Ay de los que tergiversan la palabra de Dios. Ay de los que a aquellas cosas que son malas le dicen que están bien y a lo que es bueno le dicen no, eso es malo. Ay de ellos, dice el Señor. Y ahora en la segunda parte del verso 10, bueno, lo leemos a todo, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Sean sinceros, sean genuinos, no sean falsos, no sean hipócritas. Deben saber algunos de ustedes, o todos, quizás no es nada nuevo lo que voy a decir, pero en tiempos de Pablo, los artesanos que vendían piezas de cerámica, que eran muy costosas, a veces se les caían o se les rompían, y entonces ellos le pegaban el pedacito, y para que se pegaba, lo pegaban y lo sellaban con cera, y después la pintaban a la vasija para que pareciera original y la vendían como original engañando a la gente. Entonces una manera de poder comprobar si esa pieza era auténtica o no, agarraban y la ponían a la luz del sol. Y allí saltaba a la vista si estaba parchada o no. Entonces aquellos artesanos que eran calificados, que eran honestos, que vendían sus productos de manera honesta, con el precio justo, le ponían un cartelito que decía sincera. Y de ahí se entiende de que se toma esta expresión, de que seamos sinceros, sin parches, sin pintura trucha en nuestro carácter, que mostremos una cosa, pero por dentro somos otra. Debemos ser personas íntegras, genuinos en nuestras relaciones los unos con los otros, llevando vidas que se caractericen no por el pecado, ni tampoco por hacer pecar a los demás.
Entonces en esto consiste esta oración tan hermosa de Pablo por los filipenses, en estas tres cosas. Primero, en que crezcamos en amor para con Dios y para con nuestros hermanos en la fe. Segundo, Pablo ora para que crezcamos en el conocimiento verdadero y profundo de la palabra de Dios. Y tercero, Pablo ora para que alcancemos discernimiento, es decir, sentido común para saber aprobar qué es lo mejor, porque esto al final va a redundar no solamente para bendición de nuestras vidas, sino que también habrá de estar, y terminamos leyendo el verso 11, si esto es realidad en nuestras vidas, habremos de estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, esto tiene que ver ni más ni menos que con la transformación de nuestro corazón que comenzó a ser obrada a partir del mismo momento que el Señor obró el milagro de la salvación en nuestras almas. Y que por el poder de su Espíritu Santo viene transformando nuestras vidas. Todo esto está ocurriendo, debe ocurrir, y Pablo ora para que todo esto resulte en que nuestras vidas continúen creciendo, madurando, y que al final sean vidas realmente rendidas a nuestro Señor. ¿Para qué? Para nuestro bien, para el bien de nuestros hermanos tan amados en la fe y por sobre todas las cosas, para que en todo nuestro gran Dios y Salvador sea honrado y glorificado. Amén. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Señor, una vez más, queremos acercarnos a ti y pedirte, Señor, rogarte de que continúes haciendo esa obra. Bueno, es tu promesa en Filipenses 1:6. Me acuerdo que Pablo decía de que él estaba convencido, persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra, vas a ser fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Entonces te damos gracias, Señor, porque nos acordamos de que sos fiel, que sos todopoderoso, que el anhelo de tu corazón es de que por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo seamos conformados al carácter y a la imagen de tu Hijo. Entonces, Señor, te rogamos de que sigas obrando así en nuestras vidas. Porque no tiene mucho sentido, Señor, pasar años y años y años viniendo a la iglesia si nuestras vidas no son transformadas y si nuestras vidas no son usadas por vos para que las vidas de otros puedan conocerte y también ser transformadas. Este es el propósito por el cual nos has creado, para bendecirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, para amarnos por el resto de la eternidad, pero también para que todo lo que hagamos redunde en frutos, Señor, que tengan que ver con todas aquellas cosas que redunden para la gloria y la alabanza de tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias una vez más por tu palabra en esta mañana. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.